Imagina esto. Entro al concesionario donde trabaja mi cuñado y de pronto él grita, «¡Fuera de aquí! No puedes pagar nuestros autos». Llama a seguridad para que me echen como si fuera un perdedor. Pero entonces aparece su jefe, mira a mi cuñado y, con voz fría, dice, «El Rolls Royce de este caballero ya llegó y tú estás despedido». La traición de mi cuñado se convirtió en la revancha de la justicia. Pero eso fue apenas el comienzo. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El motor del Camry hacía un ligero tic-tic mientras aparcaba en la calle. El Porsche Cayenne de Glenn ocupaba la entrada como quien marca territorio. Era una tarde de febrero, la luz se reflejaba en la pintura negro brillante del vehículo y allí estaba Glenn, con un paño en la mano, recorriendo lentamente el capó. Me vio acercarme, pero no dejó de pulir. «Virgil, llegas temprano. Acabo de recoger esta belleza ayer. Cayenne Turbo, $110,000. ¿Te imaginas?» Sostuve la pequeña bolsa con los libros para los nietos. «Está muy bonito, Glenn. ¿Lula y los niños están adentro?» Sonrió con suficiencia. Esa expresión la había aprendido a reconocer en los últimos 3 años. «Están dentro. Puedes aparcar en la calle. No querría que tu Camry me dejara gotas de aceite en la entrada». Por la ventana del frente, Ethan y Sophie saludaron con la mano. Me fijé inmediatamente en su ropa. La camisa de Ethan tenía el cuello deshilachado. El pantalón de Sophie quedaba demasiado corto en los tobillos. Les respondí con la mano, observando cómo Glenn se colocaba entre mí y la puerta principal, obligándome a admirar su adquisición un poco más. La casa olía a pollo asado y a algo amargo que no pude identificar. Lula asomó desde la cocina, secándose las manos con un paño, y su sonrisa no alcanzó a sus ojos. «Papá, qué bueno verte», me dijo. Me dio un abrazo rápido y luego se apartó justo cuando Glenn entró detrás de mí, llenando el marco de la puerta. El comedor tenía ese aspecto caro y calculado. Arte abstracto que sospeché nunca habría elegido por sí misma. Sillas que privilegiaban la estética por encima de la comodidad. Glenn tomó la cabecera de la mesa a pesar de mi presencia. Los niños se sentaron frente a mí, callados y vigilantes. «Entonces, Virgil, ¿cómo te trata ese estudio?», preguntó Glenn. «¿Todavía puedes oír a los vecinos a través de las paredes?». Sirvió vino sin ofrecerme. «Me acomoda. No podría vivir así. Un hombre necesita espacio. Pero supongo que a tu edad tiene sentido reducirse. ¿Verdad, cariño?». Miró a Lula. Ella cortó un pedazo de pollo con precisión medida. «Cada familia tiene sus circunstancias», contestó con calma. Sophie quiso preguntarme algo, pero Glenn habló por encima. «Este Cayenne, Virgil, tiene un V8 biturbo. 0 a 60 en 3,9 segundos. Claro que no sé si lo apreciarías viniendo de... ¿De qué año es tu Camry?», preguntó con sorna. 2015. Dije. 2014, replicó Glenn con risa. «Mejor aún». Lula sonrió débilmente dentro de su copa. La comida siguió en ese compás. Cada tema que tocaba Glenn se convertía en un referéndum sobre el valor y el estatus. Mencionó las especificaciones del Cayenne al menos 3 veces, según mi cuenta. Cuando Sophie por fin logró preguntar por mi semana, él interrumpió. «Aburrimiento de jubilado, ¿no? Nada que hacer. Debe ser raro después de trabajar en ventas todos esos años». Yo había sido propietario de una ferretería exitosa durante 40 años. La vendí en 2023. Pero Glenn prefería su versión de mi historia. Vi a Lula rellenarle la copa antes de que se vaciara. Un gesto automático. Ella ya conocía sus ritmos, anticipaba sus necesidades antes de que las pronunciara. Esa no era la hija que discutía conmigo sobre filosofía en el desayuno, que cuestionaba todo, que quería enseñar literatura. En realidad, dije, estaba pensando en la educación de Ethan. Tu madre mencionó que las matemáticas le están costando este año.
Ethan levantó la vista, esperanzado. Estaba considerando programas de tutoría o quizá una escuela con clases más pequeñas. Me encantaría ayudar. Glenn dejó el tenedor con cuidado deliberado. Nosotros proveemos para nuestros hijos. No necesitamos limosnas. Su voz se volvió fría. No es una limosna. Es ayuda de su abuelo. No necesitamos caridad de alguien que vive en un apartamento tipo estudio con ingresos fijos. Esta conversación se terminó. La voz de Glenn fue precisa. El tenedor de Lula se detuvo a mitad de camino y luego siguió. No hubo defensa ni intervención. Los niños miraban sus platos. Conté 3 momentos durante esa cena en que Lula pudo haber dicho algo por mí. Ella eligió el silencio las 3 veces. Después de la cena pedí ver las habitaciones de los niños. El escritorio de Sophie tenía tiradores rotos y pegados con cinta aislante. Las zapatillas de Ethan, escondidas debajo de la cama, tenían las suelas completamente desgastadas, pero la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta y alcancé a ver la cama king size con las sábanas blancas impecables. Aún colgaban etiquetas con el precio, $800. El número era claramente visible. En el pasillo, Sophie susurró: «Abuelo, ¿te gusta el auto nuevo de papá? Es bonito, cariño. ¿Cómo va el colegio?» «Bien. Papá dice que quizá nos compre zapatos nuevos el mes que viene». Miré sus zapatillas gastadas, el lienzo rasgándose del caucho. «¿El mes que viene?», pregunté. «Dice que el pago del coche es primero», respondió. «Está bien. Estos todavía me quedan». Encontré a Glenn en la sala, desplazando el pulgar por la pantalla del teléfono. «Gracias por la cena. Llamaré la próxima semana sobre Lula. Te avisaré cuando estemos libres. Somos gente ocupada. No todo el mundo tiene tiempo de jubilado. Glenn, me gustaría pasar más tiempo con mis nietos». «Ya veremos». «Adiós, Virgil», dijo, dándose la vuelta. Conversación terminada. Mientras caminaba hacia mi coche, lo vi por la ventana deslizar el brazo alrededor de la cintura de Lula, posesivo y controlador. Ella se reclinó contra él. O tal vez simplemente no se resistió. El regreso a Kendall tardó 25 minutos en el tráfico nocturno. Mi apartamento tipo estudio me recibió con su silencio familiar. Pequeño, sí, pero meticulosamente organizado. Todo en su lugar, nada desperdiciado. Preparé té y me senté en mi escritorio. La pantalla del portátil proyectaba una luz azul sobre la habitación. Abrí la aplicación del banco y esperé a que cargara. Apareció el saldo, $23,734. Había vendido mi negocio hace 18 meses por $24,50 millones. Inversiones, vida cuidadosa y el paso del tiempo ajustaron esa cifra. Cerré el portátil sin cerrar la sesión por completo. En la pared, una foto enmarcada captó la luz de la lámpara, la gran apertura de Payne Hardware en 1987. Tenía 30 años, de pie junto a la entrada que yo mismo diseñé, con el reloj de mi padre. Yo había construido algo. Pero ellos pensaban que eso me hacía débil. Glenn vio mi apartamento modesto y asumió pobreza. Lula había dejado de preguntar por mi situación financiera años atrás. Convencida de que había desperdiciado el dinero de la venta, abrí un documento nuevo en mi portátil, lo titulé Observaciones familiares, febrero de 2025 y empecé a teclear. Estado de la ropa de los niños, artículos de lujo en el dormitorio principal, patrones de gasto de Glenn, la sincronización del porche. Mañana, decidí, empezaría a observar con más cuidado, no con ira, esa me nublaría el juicio, sino con precisión, tal como había analizado tendencias del mercado y contratos con proveedores durante 4 décadas. Glenn había cometido una mala lectura. Había supuesto que yo había terminado, que era impotente, irrelevante. Guardé el documento, creé una carpeta protegida con contraseña y me fui a la cama. Pero el sueño demoró en llegar, las imágenes daban vueltas en mi cabeza,
los tiradores sujetados con cinta de Sophie, las zapatillas destrozadas de Ethan, la etiqueta de $800 balanceándose con la brisa del aire acondicionado. 3 días después, estaba sentado en mi escritorio mientras la luz de la mañana se estiraba sobre la pantalla del portátil. El café a mi lado se había enfriado hacía 1 hora. Desde las 6 de la mañana había estado investigando investigadores privados en Miami-Dade, leyendo reseñas, comprobando licencias estatales, cruzando bases de datos de quejas. La formación de mi empresa me sirvió bien. Contrata bien o vuelve a contratar. Reduje la lista a 3 candidatos y concerté consultas. Los 2 primeros dieron mala sensación, uno demasiado ansioso, prometiendo resultados sin comprender el alcance. El otro cotizó $8,000 por un trabajo que yo estimaba debería costar la mitad. El tercer candidato, Marcus Reynolds, aceptó reunirse conmigo esa tarde en un café de Coconut Grove. La ubicación era estratégica, equidistante entre Kendall y Coral Gables, territorio neutral, público y lo bastante tranquilo para mantener la discreción. Llegué 15 minutos antes, elegí una mesa en la esquina y esperé. Reynolds apareció puntualmente, a mediados de los 50, con canas entrelazadas en el cabello. Su ropa estaba limpia, pero no era cara. Pidió café negro y se sentó sin preámbulos. Dijo que era algo relacionado con la familia. Dijo, directo. Lo aprecio. Necesito información sobre mi yerno. Su comportamiento ha cambiado. Mi hija parece diferente. Necesito hechos, no suposiciones. ¿Qué le preocupa específicamente? Preguntó Reynolds. Gasta por encima de sus posibilidades, alardea de riqueza mientras sus hijos visten ropa gastada. O esconde ingresos o esconde deudas. Necesito saber cuál de las dos. Reynolds sacó una libreta pequeña. 2 semanas, vigilancia completa y comprobación de antecedentes. $3,500. Necesitaré su horario, detalles del vehículo, lugar de trabajo. Yo ya lo tenía todo preparado. Lo había escrito la noche anterior en una sola hoja, horas de trabajo de Glenn en Prestige Motors Miami. La matrícula del Porsche, su rutina habitual de almuerzo. Deslicé la hoja de papel sobre la mesa. Pagaré la mitad ahora y la otra mitad cuando entregues el informe. Quiero actualizaciones diarias. Nada por escrito hasta el reporte final. Reynolds asintió una vez. Prefiero efectivo para el anticipo. Le entregué un sobre con $2,000. Nos dimos la mano y fue él quien se marchó primero. Terminé mi café frío observando cómo se alejaba en un sedán sin distintivos. Profesional. Exactamente lo que necesitaba. Los días pasaron lentamente. Reynolds enviaba mensajes breves, sujeto en el trabajo. Reunión de almuerzo observada. Rutina nocturna monitoreada. Nada sustancial, solo confirmaciones de actividad. Yo mantenía mi rutina habitual, hacer compras los martes, visitar la biblioteca los jueves, caminar por el vecindario cada tarde. Si alguien me observaba, no vería nada fuera de lo común. 10 días después de contratarlo, Reynolds llamó. Deberíamos reunirnos. Mismo lugar. 2 de la tarde. La carpeta que deslizó sobre la mesa era más gruesa de lo que esperaba. Fotografías con marcas de tiempo mostraban a Glenn con una mujer más joven, de unos 20 y tantos años, vestida de manera profesional. 3 restaurantes distintos, 2 hoteles. El lenguaje corporal no necesitaba interpretación. Su mano en la parte baja de su espalda, sus rostros muy cerca sobre la mesa, los dedos de ella tocando su brazo. Se llama Vanessa Taus, dijo Reynolds. Vendedora asociada en su concesionario. Según sus huellas digitales y los patrones observados, estimaría unos 8 meses de relación. Examiné cada fotografía con método, obligándome a ver evidencia, no traición. ¿Estás seguro? Las fotos no mienten. Restaurantes Mortens, Zuma, Casa Tua. Hoteles, Four Seasons 2 veces, Mandarín Oriental 1. Usa una tarjeta de crédito que ella no ve, distinta a la que utiliza para los gastos familiares.
Y eso nos lleva al componente financiero. Reynolds sacó otro conjunto de documentos. El chequeo de antecedentes reveló préstamos personales a su nombre únicamente. Aproximadamente $60,000 en el último año, con 3 prestamistas diferentes. Las tarjetas de crédito están al límite. Sumando la hipoteca a nombre de su hija y los préstamos de vehículos registrados públicamente, la deuda familiar total ronda los $340,000. Asimilé la información con calma. ¿Mi hija sabe de esos préstamos personales? Nada en las cuentas conjuntas los refleja. Él maneja esos pagos por separado, lo que significa o ingresos ocultos o que está usando una tarjeta para pagar otra. ¿Cuál es su evaluación? Pregunté. Reynolds se recostó en la silla, eligiendo con cuidado las palabras. Está viviendo por encima de sus posibilidades para sostener 2 vidas. Los números no cuadran a largo plazo. El hogar de sus nietos es un castillo de naipes financieros. Un pago atrasado, una emergencia, y todo se derrumba. Le pagué los 1.700 restantes en efectivo, le agradecí su minuciosidad y conduje a casa con la carpeta en el asiento del copiloto. Pero mi trabajo no había terminado. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba la confirmación directa. El martes siguiente me senté en la barra de un restaurante Bickle que Reynolds había documentado. Llegué a las 11:30, media hora antes del horario habitual de almuerzo de Glenn. Pedí un café y tomé asiento con vista a un espejo que me permitía ver el comedor. Coloqué el móvil sobre la barra, inclinado con aire casual. Glenn llegó a las 12:15 acompañado de Vanessa. Reían. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, el mismo gesto posesivo que usaba con Lula. Le apartó la silla, pidió vino sin mirar los precios, se inclinaba al hablar. Saqué fotos desde mi teléfono fingiendo revisar mensajes. En una de las imágenes se veía claramente su anillo de casado mientras sus dedos se entrelazaban con los de ella sobre el mantel blanco. El vino costaba $95. Vi al sumiller presentarlo. Glenn apenas miró la etiqueta antes de aprobar. Era un hombre hundiendo a su familia en deudas por vanidad y adulterio, y ni su amante ni su esposa entendían la realidad matemática que se cerraba sobre ellos. Dejé $20 por mi café de 8 y salí antes de que me notaran. Las fotografías se unieron al archivo de Reynolds en mi carpeta cifrada del portátil. Esa noche extendí todo sobre mi escritorio, los informes del investigador, mis propias fotos, los datos financieros que había recopilado. Construí una línea de tiempo en una hoja. El affair comenzó hace 8 meses. Las deudas se aceleraron hace 6. El Porsche se compró hace 1. El patrón era tan claro como una ecuación. Investigué a fondo Prestige Motors Miami, inventario, equipo de ventas, estructura de propiedad. Marcus Webb, propietario de segunda generación, tenía reputación de discreción con clientes de alto perfil. Y allí, enterrado en su inventario en línea, lo encontré, un Rolls-Royce Cullinan, listado durante 7 meses a $465,000. 7 meses sin vender, una vergüenza para un concesionario de lujo. La comisión por ese vehículo sería sustanciosa, quizá $40,000 o $50,000. Glenn no había logrado moverlo pese a su puesto de gerente senior de ventas. ¿Y si aparecía un comprador serio interesado precisamente en ese automóvil? ¿Y si ese comprador insistía en tratar directamente con el dueño, por discreción? ¿Y si ese comprador fuera yo? Comencé a redactar un correo a Marcus Webb, eligiendo cada palabra con precisión. Inversor profesional busca vehículo de colección con potencial de apreciación. Capacidad de compra inmediata. Se prefiere transacción discreta. Solicito reunión privada con la dirección. Ninguna mención de Glenn. Ninguna pista de conexión familiar. Reescribí el correo durante 2 horas, ajustando el tono, asegurando credibilidad. Mis habilidades como empresario seguían intactas, equilibrio entre profesionalismo y autoridad. Alrededor de las 9 de la noche llamé a Lula. Una breve llamada, rutinaria. Solo quería saber cómo están. Su voz sonaba distraída. Bien,
Papá. Ocupada con los horarios de los niños. ¿Todo va bien? Te noto estresada últimamente. La defensa fue inmediata. Todo está bien. Glenn trabaja mucho. Estamos bien. Si necesitas algo, debo irme. Hablamos pronto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en la oscuridad, iluminado solo por el resplandor del portátil. El correo a Marcus Webb estaba listo, pero sin enviar. Esperaría hasta la mañana. Así parecería una consulta de negocios temprana de alguien que empieza el día con propósito. Sobre el escritorio acomodé los materiales, el informe final de Reynolds, mis fotos complementarias, el análisis financiero, la investigación del concesionario. A un lado, coloqué una lista escrita a mano titulada Objetivos. Exponer a Glenn profesionalmente. Proteger a Lula y a los nietos económicamente. Asegurar el futuro de los niños. No venganza. Estrategia. No ira. Método. Guardé todo en la carpeta cifrada Family Security 2025 y creé una copia física en el cajón con llave donde conservaba el reloj de mi padre y los documentos de la venta de mi negocio. A la mañana siguiente enviaría el correo sobre el Rolls-Royce. El timín siempre había sido esencial en los negocios. Mi dedo se detuvo sobre el trackpad, luego moví el correo a borradores. Había pasado 40 años aprendiendo paciencia, 12 horas más no harían diferencia. Pero la base estaba lista, la investigación completa, la estrategia trazada. Glenn creía saber quién era yo, jubilado, disminuido, irrelevante. Estaba a punto de aprender la diferencia entre reducirse y reubicarse estratégicamente. El cursor parpadeó sobre el formulario de contacto del sitio web de Prestige Motors Miami. Miércoles por la mañana, 9:17. Ya había redactado el mensaje 3 veces, refinando cada palabra hasta que el tono fuera perfecto, profesional y creíble, pero lo bastante ambiguo para despertar interés. Escribí el nombre Robert Hutchinson. El correo que había creado el día anterior para ese propósito se completó automáticamente. Asunto, consulta, vehículo de inversión para colección privada. El mensaje expresaba interés en automóviles de lujo con potencial de apreciación, mencionaba específicamente el inventario de Rolls-Royce y subrayaba la necesidad de discreción. Ninguna mención de Glenn. Ningún lazo familiar. Solo una consulta empresarial legítima de alguien con dinero serio. Lo leí 3 veces, buscando cualquier detalle que pudiera vincular a Robert Hutchinson con Virgil Payne. Satisfecho, presioné enviar. El correo salió con un suave boos al espacio digital. Primer movimiento hecho. Cerré el portátil y preparé café fresco, forzándome a mantener mi rutina, leer las noticias, revisar inversiones, organizar papeles. Pero mi mirada volvía una y otra vez al ordenador, esperando. La respuesta llegó a las 2:43 de la tarde. El propio Marcus Webb había contestado, no un vendedor, con entusiasmo profesional. Sí, tenemos el Cullinan Series 2, $465.000, en condiciones excepcionales, disponible para compra inmediata. Incluía su línea directa y sugería una reunión privada, lejos del tráfico habitual del salón de exhibición, para coleccionistas serios que valoran la discreción. Leí entre líneas sin esfuerzo. Webb había reconocido dinero verdadero y quería manejar la venta personalmente, dejando fuera la comisión de los vendedores y, por tanto, de Glenn. Perfecto. Esperé 2 horas antes de responder. No podía parecer ansioso. Mi contestación fue breve. Prefería reunirme directamente con la dirección. Estaba disponible esa semana. Transacción en efectivo posible. Pregunté por su agenda. Su respuesta llegó en 30 minutos. Mañana por la tarde, oficina privada. Traer identificación para preparación de documentos. Pasé la noche preparando todo. Fui al banco y obtuve un cheque de caja por $100.000 a nombre de Prestige Motors Miami. Compré una carpeta de cuero en una papelería, nada ostentosa, pero profesional. Elegí mi ropa para el día siguiente, business casual, limpia, sobria, sin extravagancia. El jueves por la tarde conduje hasta el concesionario,
pero aparqué 2 calles más allá, en un garaje público. No quería que el Camry estuviera a la vista todavía. Esa revelación vendría después, en mis propios términos. La caminata hasta Prestige Motors tomó 8 minutos. Entré por la puerta lateral que Webb había indicado en su correo, evitando el salón principal donde trabajaba Glenn. La recepcionista me esperaba, sonrió con profesionalismo y me acompañó directamente a la oficina de Webb en el segundo piso. El despacho dominaba el showroom a través de un vidrio espejado. Webb se levantó para saludarme, apretón de manos firme, ofreció café, me indicó los sillones de cuero frente a su escritorio de caoba. Fotografías automovilísticas y premios de ventas decoraban las paredes. A través del cristal veía el piso de exhibición, a Glenn conversando con un cliente junto a la sección BMW, gesticulando con confianza, veía el Rolls-Royce Cullinan, situado bajo los reflectores, su carrocería negra reluciente. Webb inició el discurso de venta de lujo estándar, pero lo interrumpí con cortesía. Señor Webb, he hecho mi tarea. Ese vehículo lleva 7 meses en su inventario. Estoy dispuesto a hacerlo sencillo para ambos. Sus cejas se alzaron apenas. Veo que ha investigado. Sí, ha sido pieza de exhibición. Un coche excepcional esperando al comprador adecuado. Esa es una forma de describirlo, dije, sacando del bolsillo interior de mi chaqueta un sobre, no desde una billetera, sino preparado de antemano, y lo deslicé sobre la mesa. Deslicé el sobre el escritorio. Estoy dispuesto a depositar $100,000 hoy y pagar los 365,000 restantes en la entrega, dije, pero tengo condiciones. Webb abrió el sobre, examinó el cheque de caja. Su expresión cambió. Ya no era una conversación teórica, había dinero real sobre su escritorio. Lo escucho, dijo finalmente. Primero, continué, esta transacción debe mantenerse entre nosotros hasta el día de la entrega. Ningún miembro del equipo de ventas debe involucrarse hasta que recoja el vehículo. Él dudó. Eso es inusual. ¿Puedo preguntar por qué? Valoro la privacidad. Muchas compras de lujo se vuelven públicas enseguida. Los concesionarios presionan para conseguir referencias, la familia empieza a hacer preguntas, los conocidos sacan conclusiones. Prefiero tomar decisiones en silencio y ejecutarlas cuando estoy listo. Webb me estudió por un momento, luego asintió lentamente. ¿Y la segunda condición? Quiero recoger el vehículo personalmente, durante el horario normal, sin previo aviso a su personal. Deseo vivir la experiencia de entrega como cualquier otro cliente en el showroom. Su ceño revelaba confusión, pero también podía ver los 7 meses de inventario inmóvil, el costo de mantener un Rolls-Royce sin vender y la comisión personal que representaba. Podemos arreglarlo, respondió finalmente. Pasamos los siguientes 40 minutos revisando formularios, inicialando páginas, estableciendo el cronograma. 4 semanas para el detalle final y la preparación, entrega a comienzos de abril. Al finalizar, la conversación se volvió más relajada. Webb mencionó su orgullo por la operación y el profesionalismo de su equipo. Yo mantuve la voz casual. Tiene un excelente equipo aquí. Mi yerno trabaja para usted, en realidad. Glenn. El rostro de Webb cambió apenas. Primero reconocimiento, luego neutralidad calculada. ¿Glenn? Sí, uno de nuestros gerentes. ¿Es familia política suya? Así es. Pero no hablamos mucho de negocios. Prefiero mantener separados los asuntos familiares y financieros. Seguro entiende. Claro, dijo Webb, con tono pensativo. Me puse de pie, recogiendo mi portafolio. Será interesante ver su reacción cuando venga a recoger el Rolls-Royce. No le he mencionado mi interés por los autos de lujo. Será toda una sorpresa. La expresión de Webb insinuó que comenzaba a comprender que esta no era una simple transacción. Pero el contrato ya estaba firmado, el depósito hecho, el dinero asegurado. Me estrechó la mano. Lo llamaremos 48 horas antes de la entrega. Salí por la misma puerta lateral y caminé hacia el estacionamiento con paso medido. Solo cuando me senté en el Camry permití que la tensión se disolviera de mis hombros.
Permanecí allí 3 minutos, procesando lo que acababa de poner en marcha, antes de encender el motor. De regreso en mi apartamento, abrí el calendario del portátil y marqué la fecha de entrega 4 semanas más adelante, a inicios de abril. Creé recordatorios semanales de cuenta regresiva. Debajo de la fecha escribí una frase: el ajuste de cuentas de Glenn. Luego la borré de inmediato. Ninguna evidencia escrita de motivación, ni siquiera en archivos privados. Revisé mis cuentas: 100.000 depositados, 365.000 reservados en una cuenta separada para el pago final. Todavía quedaban 23,2 millones en inversiones intactas. El costo de la justicia, perfectamente asumible. Miré la foto enmarcada de la inauguración de mi ferretería, la construcción paciente de algo valioso, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Esto era lo mismo, solo que otro tipo de edificación. 4 semanas hasta que Glenn descubriera que su suegro no era un jubilado impotente viviendo de sobras. 4 semanas hasta que la verdad se hiciera visible. Cerré el portátil sintiendo algo que no había experimentado en 2 años, desde la venta de mi negocio, la anticipación de ver un plan cuidadosamente trazado llegar a su punto final. El teléfono sonó a las 17 del jueves por la mañana. La voz profesional y medida de Marcus Webb: Señor Payne, su vehículo está listo. ¿Cuándo desea recogerlo? Miré el reloj del escritorio. Estaré allí en menos de 1 hora. Excelente. Todo está preparado. Colgué y comencé mis preparativos con precisión metódica. Me quité el reloj elegante y lo reemplacé con uno digital barato del fondo del cajón. Escogí los vaqueros más viejos que tenía, una chaqueta gris con los codos gastados y las botas de trabajo rayadas que conservaba desde mis días en la ferretería. Me observé en el espejo, la imagen perfecta de un jubilado modesto, exactamente lo que Glenn esperaba ver, exactamente lo que haría que el contraste fuera devastador. Tomé las llaves del Camry y salí. Durante los 30 minutos de trayecto al concesionario, un semáforo en rojo me detuvo. En el espejo lateral vi mi reflejo: 63 años, ropa que parecía comprada en una tienda de segunda mano, manejando un sedán de 10 años. Pero en mis ojos vi algo que no había estado allí en 2 años: propósito. La luz cambió y avancé. Prestige Motors apareció a lo lejos, con sus muros de cristal mostrando el interior del showroom, vehículos relucientes bajo luces de diseño, vendedores trajeados, el ambiente controlado del dinero serio. Aparqué el Camry en el área de visitantes, ya sin esconderme, en un lugar visible cerca de la entrada. A través del vidrio distinguí a Glenn en la sección de Mercedes, conversando con una pareja de mediana edad, señalando detalles del vehículo con entusiasmo ensayado. Entré por la puerta principal. La campanilla sonó suavemente. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa profesional, comenzó a saludarme, pero pasé de largo hacia el centro del showroom, con la mirada fija en el Rolls-Royce Cullinan, iluminado por los reflectores como una pieza de museo. Un movimiento captó la atención periférica de Glenn. Me miró a mitad de frase, hizo un doble gesto de sorpresa visible y su rostro cambió rápidamente. Primero confusión, luego irritación y finalmente algo parecido a la vergüenza. Alguien de su familia pobre había aparecido en su territorio, amenazando su imagen profesional. Rodeé el Rolls-Royce lentamente, como lo haría un comprador genuino. Pasé la mano por el acabado espejo del capó, miré por las ventanas hacia el interior de cuero crema, probé las manijas de las puertas. Glenn se disculpó con sus clientes y se acercó con una falsa calma, la mandíbula tensa. «Virgil, ¿qué haces aquí?» Me giré con expresión neutral. «Observando este vehículo. Es impresionante». Su rostro se oscureció. «Este no es un lugar para curiosear. Estos son vehículos serios para compradores serios». Otros empleados empezaban a notar nuestra interacción. Las conversaciones se apagaban, las miradas se dirigían hacia nosotros. Seguí examinando el Rolls-Royce, abrí la puerta del conductor, desbloqueada para exhibición. Me preguntaba si podría hacer una prueba de manejo, dije con calma. El control de Glenn se rompió como un cable forzado. Su voz subió de tono. ¿Prueba de manejo?
Tú no podrías pagar ni el seguro de este coche, mucho menos su precio. El salón se quedó en silencio. Todos los ojos sobre nosotros. Los clientes de Glenn intercambiaron miradas incómodas. La recepcionista se congeló con el teléfono en la mano. Yo no me moví. Mantenía la mano sobre la manija, la expresión tranquila. Deberías irte ahora mismo. Estás haciéndote el ridículo. Seguí observando el volante, el cuero, cada detalle. La voz de Glenn resonó por todo el showroom. Ni siquiera puedes pagar el seguro para probar este vehículo. ¿De verdad crees que alguien que vive en un estudio puede manejar un auto de $465.000? Los demás vendedores miraban, sin saber si intervenir. Un cliente bien vestido junto a la sección de Bentley se movió incómodo. Glenn se giró hacia el guardia de seguridad. Jason, necesitamos ayuda aquí. El guardia, un hombre de unos 40 años, se levantó con evidente incertidumbre, mirando entre Glenn y yo. Su mano fue hacia la radio, pero avanzó despacio. Algo en la escena no cuadraba. Retire a este hombre, ordenó Glenn. Está molestando a nuestros verdaderos clientes. Jason comenzó a caminar hacia nosotros, pero con cautela, vacilante. Glenn prácticamente gritaba ya. «¡Sácalo! Está haciendo perder el tiempo a todos. No puede estar aquí si no es un comprador serio». El showroom entero estaba paralizado. En el piso superior, la puerta de la oficina de Marcus Webb se abrió. Bajó las escaleras despacio, cada paso resonando en el silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su expresión era fría, profesional, evaluadora. Llegó al piso, se detuvo, observó la escena. Glenn, rojo de ira, yo, tranquilo junto al Rolls Royce con la mano aún sobre la puerta. Jason, detenido entre ambos, los empleados y clientes mirando como testigos de un accidente. La voz de Webb cortó el aire como una hoja. Glenn. A mi oficina. Ahora. Glenn giró hacia él. Señor Webb, este hombre. Webb levantó una sola mano, lo hizo callar. Dije ahora. Luego se volvió hacia mí. Señor Payne, disculpe la molestia. Su vehículo está listo y la documentación preparada. El rostro de Glenn perdió todo color. ¿Vehículo?, murmuró apenas audible. Webb continuó, dirigiéndose a mí mientras Glenn quedaba inmóvil. El Rolls-Royce Cullinan que compró está listo para su entrega. Los documentos de transferencia de título están en mi oficina. Jason, por favor, trae el papeleo del señor Payne. Jason comprendió al instante, asintió y subió las escaleras. Webb miró finalmente a Glenn. Acabas de intentar expulsar a mi cliente. El cliente que compró nuestro vehículo más caro. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Estás despedido. Recoge tus pertenencias. Tienes 30 minutos. El showroom permaneció absolutamente inmóvil. La boca de Glenn se abrió, se cerró, volvió a abrirse. No salió sonido alguno. Los otros vendedores miraban al suelo, reacios a presenciar la destrucción de su colega. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo sobre tu último pago y la cancelación de beneficios. Deja tu tarjeta de acceso en recepción, dijo Webb con frialdad. Luego se volvió hacia mí. Por favor, terminemos su papeleo arriba. Asentí y lo seguí hacia las escaleras sin mirar a Glenn. Jason regresó con una carpeta y se la entregó a Webb. Cuando puse el pie en el tercer peldaño, Glenn encontró la voz, áspera, rota, desesperada. Esto no ha terminado. ¿Me oyes, viejo? Esto no se ha acabado. Te vas a arrepentir. Me detuve un instante, pero no me giré. Webb habló con voz helada, sin mirar atrás. Glenn, seguridad te escoltará si es necesario. Vete ahora. Continué subiendo, dejando a Glenn solo en el centro del showroom, rodeado de testigos de su humillación, junto al vehículo que no logró vender y que su suegro acababa de comprar al contado. Desde la ventana de la oficina de Webb, observé a través del vidrio espejado cómo Glenn se tambaleaba hacia su escritorio.
Los otros vendedores evitaron deliberadamente su mirada, de pronto ocupados con papeleo, llamadas, cualquier cosa que les permitiera fingir que no habían visto lo sucedido. Webb cerró la puerta, dejó la carpeta sobre el escritorio. Ha sido más feo de lo que anticipé, dijo en voz baja. Me senté en el mismo sillón de cuero de 4 semanas atrás. Él tomó sus decisiones. Webb deslizó los documentos hacia mí y empecé a revisar el traspaso de título. Abajo, Glenn apareció con una caja de cartón pequeña, caminando hacia la salida con los movimientos mecánicos de alguien en shock. No miró a la oficina, ni a nadie. Solo caminó. La puerta tintineó cuando se fue. Firmé el último documento y se lo devolví a Webb. El Porsche de Glenn entró en la entrada a la 1:47. Desde la ventana de la cocina, Lula miró el reloj con el ceño fruncido. Era demasiada hora para su regreso. El portón del garaje retumbó. Escuchó sus pasos, más pesados de lo habitual. Apareció con la caja de cartón en las manos. Corbata floja, el rostro aún encendido por la ira. Me despidieron, soltó, dejando la caja con fuerza sobre la encimera. Injustamente. Una completa injusticia. Lula se quedó inmóvil, el paño de cocina en la mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un cliente rico se quejó por mi manera de vender. La dirección se puso de su lado. Política. Siempre hay política en estos lugares. Ella se acercó, buscando su mirada. Pero tú eres de los mejores. No importa cuando los ricos se quejan. Eligieron el dinero antes que la lealtad. Se aflojó aún más la corbata. Interpretaba el papel de empleado agraviado con gestos ensayados. El teléfono de Lula vibró sobre la encimera entre ambos. Mensaje de Marisa, una amiga que trabajaba en el centro, cerca del concesionario. Tu papá acaba de comprar un Rolls Royce en el trabajo de Glenn. Lula se quedó mirando la pantalla. Lo leyó 2 veces. Levantó la vista hacia Glenn. Mi padre compró un auto en tu concesionario. El gesto de Glenn cambió. Lo sorprendieron calculando. Giró rápido la narrativa. De eso se trata. Tu padre. Se presentó esta mañana, me humilló en público, de alguna manera compró un vehículo carísimo y logró que me despidieran. Mi padre, ¿de dónde sacó dinero para? Exacto, aprovechó Glenn. ¿De dónde lo sacó? Aquí hay algo turbio. Dinero oscuro, quizá ilegal. No sé, pero algo no está bien. La mano de Lula buscó el teléfono. Necesito llamarlo. ¿Vas a llamarlo? La voz de Glenn subió. Soy tu esposo. ¿Destruyó mi carrera y toma su lado? Pero ella ya estaba marcando. 3 tonos y su voz al otro lado, calma, medida. Lula, esperaba tu llamada. ¿De dónde sacaste dinero para un Rolls Royce? Glenn dice que por tu culpa lo despidieron. Te explicaré todo cara a cara. ¿Puedes verme esta tarde? ¿Por qué no me lo dices ahora? Porque mereces ver documentación. Pruebas de todo. 2 de la tarde, café en Coconut Grove. Dudó un segundo, con Glenn observándola fijo. Bien. A las 2. Al colgar, miró a Glenn. Voy a verlo. Necesito escuchar su versión. El rostro de Glenn se ensombreció. ¿Su versión? Soy tu esposo. ¿Lo eliges a él sobre mí? Por primera vez en años, ella se mantuvo firme. Elijo escuchar lo que tiene que decir. Eso no es tomar partido. Fue a cambiarse de ropa, dejando a Glenn en la cocina. Le temblaban las manos al escoger una blusa en el armario. 20 minutos después, sacó su Honda de la entrada. 3 coches detrás, el Porsche de Glenn la siguió a distancia prudente. El café en Coconut Grove estaba con movimiento moderado. Virgil se sentó en una mesa de esquina, la espalda contra la pared, una carpeta de cuero junto a su café. Lula llegó 7 minutos tarde, el rostro tenso. Se sentó sin saludar. Virgil empezó sin rodeos. Hace 2 años vendí mi negocio.
7 ferreterías construidas en 40 años. Precio de venta, 23 millones. La expresión de Lula pasó por sorpresa, incredulidad, enojo. Has sido rico 2 años y no dijiste nada. Él deslizó documentos sobre la mesa: contrato de venta, estados bancarios, declaraciones de impuestos. Todo legítimo, todo legal. Las manos de Lula temblaban al leer. Quería ver quién eras de verdad, dijo Vergel. Cuando creías que yo era pobre, no me respetabas. Glenn se burlaba abiertamente. Tú no decías nada. No nos burlábamos. Vergel sacó más papeles. Capturas impresas de publicaciones de Glenn en redes sociales ridiculizando al suegro arruinado, mensajes a amigos lamentándose del patético estado financiero de Vergel. Una publicación de hace 3 meses. Todavía maneja ese triste Camry. Con suerte le alcanza para la gasolina. El rostro de Lula se desmoronó. Yo no sabía que él. Entonces Vergel colocó las fotografías. Glenn con una mujer más joven, con marcas de tiempo, los cuerpos inclinados uno hacia el otro con una intimidad inconfundible, mesas de restaurante, entrada de hotel, su mano en la parte baja de su espalda. Se llama Vanessa Taus, dijo, manteniendo la coherencia con lo investigado. Esto es de los últimos 8 meses. Lula miró las imágenes. Sus manos cubrieron lentamente su boca, las lágrimas le corrieron por las mejillas en silencio. ¿Cuánto tiempo? Apenas susurró. 8 meses. Mientras te decía que la familia no podía pagar zapatos nuevos para los niños. Más documentos, recibos de restaurantes cargados a tarjetas que Lula jamás había visto, un análisis financiero mostrando $340.000 de deuda familiar total, y un informe aparte detallando una tarjeta oculta de $22.000 usada exclusivamente para los gastos de la FAIR. Contrataste a alguien para seguirlo. Para espiarnos, para protegerte a ti y a mis nietos. Él deslizó una proyección financiera. Al ritmo actual de deuda, enfrentarán una ejecución hipotecaria en 18 meses. Glenn ha gastado en ella mientras las necesidades de tus hijos quedan desatendidas. Lula osciló entre el duelo y una defensa instintiva. Tal vez cometió errores, pero es mi esposo, el padre de mis hijos. Tu plan destruyó su carrera. ¿Cómo protege eso a la familia? Vergel se inclinó hacia adelante, voz firme pero sin dureza. Yo no destruí su carrera. Su arrogancia lo hizo. Yo compré un auto. Él eligió humillar públicamente a un cliente que resultó ser su suegro. Sus decisiones tienen consecuencias. El silencio se tensó entre ambos. Lula volvió a mirar las fotos, los estados bancarios, el análisis de deuda. Necesito tiempo. No puedo procesar todo ahora. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda esto. Tus hijos merecen algo mejor que la ruina financiera y unos padres que se faltan el respeto. Lula reunió los papeles con manos temblorosas y los metió en el bolso. Se fue sin decir nada más. Desde su mesa, Vergel la vio caminar hacia el coche. 3 plazas detrás, el Porsche de Glenn estaba con el conductor hundido en el asiento. La había seguido. Vio a través del cristal, no escuchó las palabras, pero vio los papeles, vio sus lágrimas. Vergel sacó el teléfono, abrió la app de notas y escribió: Glenn lo sabe. Ella lo sabe. Lo borró al instante. Nada escrito, ni siquiera en privado. Terminó el café lentamente, pagó en efectivo y condujo de regreso a Kendall en el Rolls Royce. El vehículo aún le resultaba ajeno, demasiado grande, demasiado lujoso, pero ya había cumplido su propósito. Esa noche, Lula llegó a casa 30 segundos antes que Glenn. No lo encaró por haberla seguido, fue directo al dormitorio y cerró con llave. Extendió los documentos sobre la cama y los estudió durante horas. Lo que más dolió fueron las fotos. La expresión de Glenn en ellas mostraba una felicidad que ella no veía dirigida hacia sí misma desde hacía años. Abajo, Glenn deslizaba el dedo por el teléfono. Un mensaje de un excompañero, un concesionario económico en Yalea estaba contratando. Menor prestigio, menor paga, pero incorporación inmediata. Aplicó sin dudar.
La presión del dinero venía en camino. La sentía. 3 días después, Glenn empezó en el nuevo puesto. Gerente de ventas de usados, $65,000 de salario, un recorte del 30% respecto a su trabajo anterior. Le dijo a Lula que era un ajuste temporal mientras encontraba algo mejor. Esa misma tarde, Virgil estaba sentado dentro del Rolls-Royce, estacionado junto a un parque público, viendo cómo el atardecer pintaba de naranja y púrpura el cielo de Miami. En el teléfono apareció un mensaje de Lula, enviado 1 hora antes: «Necesito más tiempo para pensar. Por favor, no contactes a Glenn directamente». Tecleó su respuesta con cuidado: «Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí cuando estés lista». Lo que no mencionó fue que ya había programado una consulta con un abogado de familia para la semana siguiente. La paciencia había construido su empresa, ladrillo a ladrillo, durante 40 años. La paciencia terminaría esto. La oficina de la abogada ocupaba el piso 20 de una torre en el centro de Miami. Ventanales de piso a techo enmarcaban el horizonte, la luz de la mañana era afilada, casi quirúrgica. Diane Costa se sentó al otro lado de su escritorio de caoba, revisando la carpeta que Virgil había enviado de antemano, organizada con pestañas de colores y resúmenes cronológicos, el enfoque de un empresario ante una crisis familiar. Levantó la vista. Su expresión era profesional, pero no carente de empatía. «Señor Payne, esta documentación es exhaustiva. Ha organizado todo a la perfección. Construí un negocio basándome en la documentación», respondió él. «Esto se trata de proteger a mi familia. Con esta evidencia», dijo ella, hojeando las páginas, «hay adulterio, engaño financiero y riesgo directo para el bienestar de los niños. Su hija tiene una posición sólida si decide presentar la demanda. La pregunta es, ¿está lista?». La respuesta de Virgil no titubeó. «Todavía no. Pero lo estará. ¿Qué podemos hacer mientras tanto?». Diane explicó con precisión el marco legal del divorcio en Florida. El Estado opera bajo el principio de no fault, sin culpabilidad legal directa. El adulterio por sí solo no garantizaba ventaja, pero un patrón comprobable de irresponsabilidad financiera que afecte a los menores sí lo hacía. Los tribunales priorizan siempre los intereses de los hijos. Necesitamos un análisis financiero forense realizado por un contador público certificado, continuó. Hay que documentar cada dólar oculto, cada pago omitido, cada gasto que debió destinarse a sus nietos pero terminó en otra parte. Eso construye un caso imposible de refutar. La consulta duró 90 minutos y costó $400, la primera de 7 reuniones que, en las siguientes semanas, sumarían 2.800. 2 días después, Virgil llamó a Lula. La conversación avanzó con cuidado, como caminar sobre hielo delgado. «¿Cómo estás procesando todo?», preguntó él. Su voz sonaba cansada. «He estado revisando los documentos. Veo cosas que antes no notaba. Ha sido evasivo sobre el nuevo trabajo. No me dice su salario real, dice que es complicado». «He consultado con una abogada», explicó Virgil. «No para presionarte, sino para entender tus opciones. Existe algo llamado análisis financiero forense». «¿Contrataste una abogada?». «Consulté, sí. Para saber cómo protegerte a ti y a los niños si decides avanzar. Con tu permiso, me gustaría contratar a un contador profesional para analizar las finanzas familiares». Hubo una larga pausa. El ruido de tráfico al fondo indicaba que ella estaba en el coche, lejos de Glenn. «¿Qué necesitarían?», preguntó finalmente. «Solo lo que puedas proporcionar legalmente como titular de las cuentas: acceso bancario, estados de tarjeta, documentos de préstamos». Otra pausa, más larga. Luego, en voz baja: «Está bien. Hazlo». Esa misma tarde, Virgil contactó a una firma contable especializada en análisis financiero de divorcios y pagó un anticipo de $4.200. Lula entregó todo lo que pudo acceder: inicio de sesión de la cuenta conjunta, números de tarjetas, extractos hipotecarios. El CPA prometió un informe completo en 2 semanas. 12 días después,
El reporte llegó por correo cifrado, 42 páginas de análisis detallado. Virgil lo imprimió y lo leyó sentado en su mesa, mientras el café se enfriaba. Los números eran peores de lo que había imaginado. Gastos documentados en la aventura, $14.400 en 8 meses. Promedio mensual, $1.800 en restaurantes, hoteles y joyas para Vanessa. Tarjeta de crédito oculta con 22.000 de saldo y 24,9% de interés. Pagos mínimos omitidos. 2 préstamos personales a nombre exclusivo de Glenn, $35.000 y $25.000. Parte usados para el Porsche, parte para gastos de la FAIR. La hipoteca familiar, 3 meses de atraso. Glenn interceptaba las notificaciones del banco. Fondos universitarios de los niños, 12.000 retirados hace 6 meses, sin explicación. Deuda total familiar, $340.000. Con el nuevo salario reducido de Glenn, 65.000 anuales, el colapso financiero era inevitable. La conclusión del informe fue clara y devastadora. Colapso financiero inminente sin intervención. Se recomienda asesoría de deuda inmediata o disolución de obligaciones conjuntas. Virgil reenvió el reporte a Diane Costa, luego llamó a Lula. Necesitamos vernos. El análisis financiero está completo. Es urgente. Pero la crisis se adelantó por sí sola. El martes por la mañana, un sobrecertificado llegó a la casa de Lula. Membrete bancario oficial, lenguaje formal, contenido devastador, notificación de mora hipotecaria. 30 días para cubrir la deuda o iniciarían los procedimientos de ejecución. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Lula enfrentó a Glenn en la cocina. Sostenía la carta como evidencia en un juicio. Estamos 3 meses atrasados con la hipoteca. Dijiste que los pagos estaban al día. El rostro de Glenn cambió al modo ataque. Perdí mi trabajo, ¿recuerdas? Tu padre destruyó mi carrera. El informe dice que los pagos se omitieron incluso cuando todavía trabajabas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué informe? Ella se dio cuenta del error. El financiero. ¿Le permitiste a tu padre investigar nuestras finanzas? Gritó. ¿Le diste acceso a nuestras cuentas? Ese es su plan, Lula. Quiere controlarte, que nos divorciemos para venir a salvarte. Paseaba por la cocina, gesticulando, su voz llenando el espacio. O quizá, replicó ella, calmada, me está mostrando una verdad que no quise ver. Su tono sereno lo desarmó. Soy tu esposo, el padre de tus hijos. ¿Lo eliges a él sobre mí? Elijo la verdad. Me reuniré con él mañana para revisar el análisis financiero. Glenn se acercó, intentando imponerse físicamente. Pero Lula se movió de lado, esquivando el bloqueo. No puede simplemente, puedo. Y lo haré. Fue al dormitorio, cerró con llave y, por primera vez, buscó con determinación. Revisó cajones, ropa doblada, encontró extractos de tarjetas escondidos, documentos de préstamos dentro de una caja de zapatos, recibos de joyería bajo el colchón, artículos que nunca recibió. Fotografió todo con su teléfono. A la mañana siguiente se reunió con Virgil en el mismo café de Coconut Grove. Esta vez, llegó con su propia carpeta. La colocó junto al informe del CPA. Encontré documentos anoche, dijo. 60.000 en préstamos sin decirme nada. Y retiró dinero de los fondos de los niños. Virgil la escuchó sin interrumpir. El banco nos notificó que podríamos perder la casa, continuó ella. El hogar de mis hijos. Lo miró directo. ¿Qué hago? Él eligió las palabras con cuidado. La abogada dice que, con esta evidencia, puede solicitar el divorcio con una posición fuerte en custodia. La casa puede protegerse por vía legal. En Florida, los intereses de los niños son prioridad. Lula sostuvo su taza con fuerza. Si presento la demanda, todo cambia. Mis suegros, nuestros amigos, todos lo sabrán. Sabrán la verdad, respondió él. La verdad no es vergüenza. Ocultarla sí lo es.
El silencio se extendió un minuto entero. Luego Lula sacó el teléfono y buscó el número que Virgil le había enviado días antes, la oficina de Diane Costa. Su dedo flotó sobre el botón de llamada, 7 segundos de duda. Luego lo presionó y activó el altavoz. Oficina de Diane Costa, buenos días, respondió una voz. La voz de Lula fue clara, firme. Necesito agendar una consulta con la señora Costa sobre un proceso de divorcio. 3 días después, nos sentamos en la sala de conferencias de Diane. Ventanales daban a la bahía de Biscayne, el sol de la mañana reflejándose como aguja sobre el agua. Lula estaba entre Diane y yo, con las manos entrelazadas sobre la mesa, vestida con ropa profesional prestada por una amiga. Diane deslizó una carta hacia ella. Glenn contrató a Richard Brenner, dijo. Es conocido por usar tácticas de intimidación. Esto no será sencillo. Las manos de Lula temblaron al levantar las 6 páginas del documento. Yo leí por encima de su hombro. Solicitud de manutención conyugal, 50% de los bienes matrimoniales incluyendo la casa, custodia compartida con posibilidad de custodia principal para el demandado. Y al final, lo que me hizo apretar la mandíbula, petición de investigación sobre la participación financiera sospechosa del señor Virgil Payne y posible manipulación de la demandante. Amenaza de citación judicial a sus registros económicos. ¿Qué tan mal se pondrá?, preguntó Lula con voz pequeña. Está exigiendo manutención, la mitad de los bienes, custodia, y además quiere investigar las finanzas de tu padre. Mis finanzas están documentadas. Son legales, dije con firmeza. Diane asintió. Lo sé. Pero Brenner usará el proceso de Discovery como arma. Hará esto costoso y agotador. Tenemos que prepararnos para una lucha larga. Una semana después, estábamos en el Tribunal de Familia del Condado de Miami-Dade para la audiencia preliminar. El juzgado era moderno, impersonal, iluminado con fluorescentes. Lula, junto a Diane, en la mesa de la parte demandante. Enfrente, Glenn en un traje prestado, con Brenner a su lado. Era la primera vez que se veían desde la demanda. Glenn lucía más delgado, endurecido, desesperado. Brenner se puso de pie y se dirigió a la jueza Rodríguez, una mujer de unos 50 años, mirada aguda y tolerancia cero a los dramas. Su señoría, el demandado fue manipulado por un padre adinerado que orquestó un plan para destruir un matrimonio estable. La repentina aparición del señor Payne con un vehículo de lujo, la contratación de investigadores y la financiación de este proceso son prueba de influencia indebida. Solicitamos divulgación financiera completa del señor Virgil Payne. La jueza arqueó una ceja. Señor Brenner, las finanzas del señor Payne no son relevantes a menos que demuestre que forma parte de los bienes conyugales. ¿Puede hacerlo? Su influencia sobre las decisiones de la demandante no fue lo que le pregunté. Siguiente punto. El golpe de su tono cortante silenció la sala. La guerra apenas comenzaba. Diane se mantenía serena y preparada. Su señoría, comenzó, la evidencia demuestra que el demandado incurrió en adulterio, engaño financiero y dilapidó los bienes conyugales en una aventura personal. Estos son hechos, no manipulaciones. Empezó a presentar el caso con precisión quirúrgica. En la pantalla del tribunal aparecieron las fotografías del investigador privado, Glenn con Vanessa Taus, con fechas, lugares y un lenguaje corporal inconfundible. Los estados de cuenta bancarios resaltaban en amarillo los $14.400 gastados en la relación extramarital. Luego, la tarjeta de crédito secreta, con $22.000 de saldo. Los documentos de préstamo firmados sin conocimiento de Lula. Los retiros de los fondos universitarios de los niños, $12.000 que Glenn jamás supo explicar. Los avisos de mora hipotecaria que había interceptado y escondido. Cada pieza estaba numerada, archivada y cruzada con referencias. Brenner objetó una y otra vez, obtención ilegal. Violación de privacidad. Diane respondió con calma cada vez, el investigador actuó legalmente en espacios públicos. Lula, como cotitular, autorizó el análisis financiero.
Toda la información fue revelada conforme al procedimiento. La jueza Rodríguez revisó los documentos con atención, haciendo preguntas directas. Entonces, Diane presentó la declaración jurada de Lula. A solicitud de la jueza, Lula leyó un fragmento en voz alta. Su voz tembló, pero no se quebró. Él me decía que mi padre no valía nada. Me hizo creerlo. Me hizo sentir vergüenza de mi propia familia. En nuestra mesa, frente a nuestros hijos, se burlaba del apartamento de mi padre, de su coche, de su vida. Yo no decía nada, porque aprendí que callar era más seguro que defender. El tribunal quedó en silencio. Glenn bajó la mirada hacia la mesa. Brenner le susurró algo con urgencia. Durante el receso del almuerzo, Brenner se acercó a Diane en el pasillo del juzgado. Yo estaba con Lula, a pocos metros, lo bastante cerca para ver sus gestos. La voz de Brenner era baja, amenazante. Mi cliente tiene información sobre la venta del negocio del señor Payne. Posibles irregularidades fiscales. A la SEC podría interesarle. La expresión de Diane no cambió. Su cliente es libre de reportar lo que considere. Todo está documentado y es legal. ¿Algo más? Brenner cambió de estrategia. Oferta de acuerdo. Glenn se queda con la casa. Lula obtiene la custodia. Sin pensión. Corte limpia. Contraoferta, respondió Diane sin titubear. Lula se queda con la casa y los niños. Custodia principal. Glenn pagará $1,200 mensuales de manutención. Su deuda, su responsabilidad. Él nunca aceptará eso, murmuró Brenner, con la mandíbula tensa. Entonces continuamos, dijo Diane, dándose la vuelta. La sesión de la tarde comenzó. Brenner llamó a Glenn a testificar, intentando presentarlo como un padre devoto víctima de las circunstancias. Pero bajo el contrainterrogatorio de Diane, Glenn se derrumbó. No pudo explicar la tarjeta secreta. No justificó los gastos de la FAIR mientras sus hijos necesitaban cosas básicas. No presentó prueba alguna de haber asistido a eventos escolares o citas médicas. Cuando le pidieron nombrar a los maestros de sus hijos, tardó demasiado. Preguntado por las calificaciones actuales, miró a Brenner en busca de ayuda, que no llegó. Al final, se aferraba al borde del estrado con los nudillos blancos. La expresión de la jueza Rodríguez se había vuelto gélida. La semana siguiente, Brenner jugó su última carta. Glenn presentó una moción por custodia primaria, alegando inestabilidad emocional de Lula y mi supuesta influencia indebida que creaba un entorno inseguro para los niños. Diane estaba preparada. Llamó a la consejera escolar de los niños, quien testificó que los pequeños no mostraban signos de angustia bajo el cuidado de su madre, que Glenn no había asistido a una reunión de padres en 2 años y que Lula participaba activamente como voluntaria. Luego, Diane presentó un informe complementario del investigador privado que yo había encargado después de la demanda. Glenn había visto a Vanessa 3 veces tras la separación, incluyendo una ocasión en la que afirmó estar con sus hijos. Las fotografías mostraban a Vanessa entrando a su nuevo apartamento. La jueza llamó a ambos abogados al estrado. Les habló en voz baja, firme. Al regresar a sus mesas, el resultado era claro. Custodia principal otorgada a la demandante, Lula Payne. El demandado, Glenn Payne, recibirá visitas supervisadas 2 veces por semana, con posibilidad de transición a visitas regulares tras un periodo de revisión de 90 días. Afuera, el calor de la tarde caía como un peso húmedo. Lula, Diane y yo caminamos hacia el estacionamiento. Diane revisaba el resultado con profesional calma. Las resoluciones preliminares nos favorecen. La audiencia final será en 6 semanas. Lo más probable es que acepte un acuerdo antes de continuar. Cuando Diane se despidió, Lula se volvió hacia mí. Se veía destruido ahí dentro. ¿Viste su cara? Sí, la había visto, devastación mezclada con rabia, toda dirigida hacia mí. Te culpa por todo, dijo Lula, aunque él causó todo esto. Culpar es más fácil que asumir responsabilidad. Caminamos hacia el Rolls Royce. Lula se detuvo antes de llegar.
Este coche fue el comienzo de todo. No. Sus decisiones fueron el comienzo. Este coche solo las hizo visibles. Mientras abría las puertas, mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Destruiste mi vida. No lo olvidaré. Una captura mostraba que provenía del teléfono de Glenn. Lo borré sin responder. No se lo mencioné a Lula. Pero mientras la llevaba a casa, revisé el espejo retrovisor con más atención de lo habitual. 6 semanas después, me encontraba en la sala de espera del juzgado, con traje formal. Mediados de julio, el aire acondicionado luchando contra el calor sofocante de Miami. Lula, a mi lado, con un vestido profesional prestado. Diane repasaba sus notas finales en la tableta. Era la audiencia del decreto final, el cierre de la batalla legal. Las 9 en punto llegaron y pasaron. La mesa del demandado seguía vacía. A las 9:03, la jueza Rodríguez entró. De pie para recibir a la honorable jueza Rodríguez. Nos levantamos. Luego, silencio. Ella revisó los documentos con una mueca de desaprobación hacia la mesa vacía. En el caso Payne contra Payne, ¿dónde está el demandado? Se desconoce, su señoría, respondió Diane. Ha sido debidamente notificado. A las 9:07, la puerta se abrió. Glenn entró desaliñado. Sin abogado. El traje era de tela barata, colgando de un cuerpo más delgado. Rostro sin afeitar, no por estilo, sino por abandono. Señor Glenn, llega tarde. ¿Dónde está el señor Brenner? Ya no me representa, su señoría. Comparezco por mí mismo. Rodríguez suspiró. Procederemos. Los divorcios sin representación siempre complican las cosas. Muy bien. Esta es la audiencia de decreto final. Con base en las resoluciones previas y las pruebas presentadas, estoy lista para dictar sentencia. ¿Desea aportar nueva evidencia o argumento? Glenn miró los papeles arrugados en sus manos. Su señoría, solicito reconsiderar la custodia y el acuerdo de manutención. Mi situación financiera es temporal. Soy un padre estable. Señor Glenn, las resoluciones preliminares cubren esos puntos. Sin nuevas pruebas, el decreto se mantiene tal como está redactado. Su frágil autocontrol se rompió. ¿Nuevas pruebas? ¿Quiere nuevas pruebas? Su padre orquestó todo esto. Destruyó mi carrera. Compró ese coche solo para humillarme. Señaló hacia mí en la galería. Está ahí sentado. Él manipuló a mi esposa para que me dejara. La voz de la jueza se endureció. Señor Glenn, el señor Payne no es parte de este proceso. Sus acusaciones son irrelevantes. ¿Irrelevantes? Él contrató investigadores, pagó su abogada. Ha controlado todo. Diane se puso de pie, tranquila. Su señoría, el demandado intenta desviar la atención de su adulterio y sus fraudes financieros. Estas explosiones solo refuerzan la necesidad de visitas supervisadas. Glenn giró hacia ella. ¿Supervisadas? Soy su padre. Me necesitan. Señor Glenn, contrólese o lo declararé en desacato. Su comportamiento en esta sala confirma las preocupaciones sobre su estabilidad. Glenn respiraba con dificultad, intentando serenarse y fallando. Lo perdí todo por su culpa, dijo, señalándome otra vez. Permanecí inmóvil. Sin reacción. Última advertencia, señor Glenn. Siéntese. Glenn se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Rodríguez leyó el decreto final en voz alta. El matrimonio queda disuelto con efecto inmediato. Custodia principal a Lula Payne. Visitas supervisadas para Glenn Payne 2 veces por semana durante 90 días, luego transición a régimen estándar. Manutención infantil de $1.200 mensuales a partir del 1 de agosto. Reembolso de los fondos universitarios a razón de $200 mensuales hasta restituir los 12.000. Vivienda conyugal adjudicada a Lula con plena titularidad. De las deudas conyugales,
Glenn asumirá $240.000 de un total de $340.000. Sin pensión conyugal en ninguna dirección. ¿Entiende los términos?, preguntó la jueza. Sí, respondió Glenn, con voz hueca. ¿Entiende que la manutención empieza el próximo mes y que el incumplimiento puede implicar embargo salarial y desacato? Sí, su señoría. Rodríguez firmó el decreto, lo entregó al secretario. Se entregarán copias a ambas partes. Este caso queda concluido. Afuera, el sol ya era abrasador. Lula, Diane y yo descendimos las escaleras hacia el estacionamiento. Detrás, Glenn emergió del edificio. Diane fue la primera en notarlo y tocó el brazo de Lula. Sigue caminando. No respondas. Pero Glenn llamó, Lula. Ella se detuvo, por reflejo. Se giró. Glenn se acercó. Diane se interpuso ligeramente entre ambos. El rostro de Glenn estaba marcado por la desesperación. Por favor, los niños son mi vida. No me los quites. La voz de Lula sonó cansada, pero firme. El tribunal decidió las visitas. Cumple las reglas, Glenn. ¿Reglas? ¿Vas a dejar que tu padre escriba las reglas para nuestros hijos? Hablé por primera vez, con tono tranquilo pero firme. Las reglas las escribió la jueza, basándose en tu comportamiento. Asume tu responsabilidad. La desesperación de Glenn mutó en rabia. ¿Responsabilidad? Destruiste todo lo que construí. No construiste nada. Pediste prestado contra todo. Mentiste a todos. Traicionaste a tu familia. Yo solo dejé de fingir que no lo veía. Glenn dio un paso hacia mí. Diane se adelantó. Señor Glenn, aléjese ahora. Sus manos se cerraban y abrían, la respiración entrecortada. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche. No miró atrás. 3 días después, llegué a casa de Lula con varios listados impresos de bienes raíces. Había pasado el fin de semana investigando casas en mejores vecindarios y escuelas, de 3 y 4 dormitorios. Nos sentamos en su mesa de cocina mientras extendía las hojas con entusiasmo creciente. He estado buscando, le dije. Hay una casa en Pinecrest, excelentes escuelas, 4 habitaciones, para que los niños tengan su propio espacio. Puedo hacer el pago inicial. Tú mantienes la hipoteca con la manutención. Lula tomó uno de los listados y lo estudió con calma. O está en Coconut Grove, más cerca de una buena secundaria para Ethan. La asociación se encarga del mantenimiento. Menos trabajo para ti. Esperé entusiasmo. Pero llegó el silencio. Lula dejó el papel sobre la mesa. Papá, dijo suavemente. Su tono me hizo detenerme. Aprecio todo esto, de verdad. Pero no puedo. La confusión me golpeó. ¿No puedes? ¿Por qué? Son inversiones para tus hijos, para mis nietos. Necesito respirar, papá. Acabo de divorciarme. Todavía estoy descubriendo quién soy sin Glenn. Y tú ya estás planeando mi siguiente paso. Solo intento ayudarte. Lo sé, respondió con tono más suave, pero se siente como control. Un tipo distinto al de Glenn, pero sigue siendo control. Sus palabras me golpearon. Un impacto visible. No estoy tratando de controlarte. Sé que tus intenciones son buenas, dijo con más calma, pero necesito tiempo para tomar mis propias decisiones, ponerme de pie sola, demostrarme que puedo hacerlo. Después de la conversación, me quedé sentado en el Rolls Royce frente a su casa, con las manos sobre el volante, el motor apagado. Repetí sus palabras en mi mente, viéndolo con claridad por primera vez. Había completado mi venganza contra Glenn, pero no había considerado lo que Lula necesitaba después: espacio, autonomía, autodeterminación. Había construido el caso para su libertad, y enseguida había intentado administrarla. Encendí el motor y conduje hacia mi apartamento. En un semáforo en rojo, vi algo familiar: el Porsche Cayenne de Glenn sobre una grúa que iba en dirección contraria.
En el parabrisas colgaban etiquetas de reposesión bancaria. Aquel coche del que se había sentido tan orgulloso en aquella primera cena, ahora era remolcado lejos. Pero mi satisfacción se vio atenuada por las palabras de Lula. En el apartamento, me senté en el sofá y miré una vieja foto familiar, mi esposa fallecida, Lula de niña sonriendo. Era un tiempo más simple. Mi teléfono vibró. Mensaje de Lula. Gracias por todo lo que has hecho. Lo digo en serio. Pero necesito espacio para encontrarme a mí misma. Te llamaré cuando esté lista. Te quiero. Escribí una respuesta, la borré. La volví a escribir. Finalmente envié. Lo entiendo. Estoy aquí cuando me necesites. Yo también te quiero. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, un acto consciente de darle espacio. Comprendí que la venganza había tenido éxito, pero la reconstrucción requería otro tipo de estrategia. Paciencia sin agenda, apoyo sin dirección, presencia sin presión. Había ganado la batalla. Ahora debía aprender a manejar la victoria. Una semana después de nuestra conversación sobre las casas, me senté en mi escritorio revisando documentos financieros. El estado de cuenta de la hipoteca de Lula estaba junto a mi chequera abierta. Pago vencía en 5 días, $2.200. Sabía que aún no tenía ingresos, que las llamadas de cobro seguían llegando. Escribí el cheque, lo dirigí directamente a la compañía hipotecaria, no a Lula, para evitar que pareciera dinero regalado, solo eliminaba un obstáculo. Luego otro sobre, cheque a la empresa de consolidación de deudas. $180.000 para liquidar su parte de la deuda conyugal asignada en el decreto de divorcio. Una hoja limpia. Ambos sobres mostraban mis datos bancarios, pero sin notas ni explicaciones. Los envié por correo de camino al supermercado. Esa misma noche sonó mi teléfono. Era Lula. Hola, contesté. Hubo una larga pausa antes de que hablara. Papá, la compañía hipotecaria llamó. Dicen que mi cuenta está al día. Que incluso hay un pago extra aplicado al próximo mes. ¿Tú? La casa está a tu nombre. Solo quería asegurarme de que la conservaras. Silencio. Y la empresa de cobros llamó. Dijeron que mi deuda está saldada. Necesitabas empezar de cero, Lula. Eso es todo. Hubo otro silencio. Gracias, dijo finalmente. Al colgar, anoté en mi registro, $182.200 en total. No lo clasifiqué como préstamo ni donación. Solo apoyo. 2 semanas después, Lula llamó con otro tono, lleno de emoción. Conseguí trabajo. Administradora de una clínica médica. $42.000 al año. Empiezo el lunes. Mi alegría fue genuina. Eso es excelente. Felicitaciones. Cuéntame más. Hablamos unos 20 minutos. 3 doctores, tareas de organización y facturación. Su trayecto al trabajo. Sonaba distinta. Orgullosa. El lunes siguiente comenzó su rutina. Dejaba a los niños en la escuela, conducía 15 minutos hasta la clínica, gestionaba pacientes y papeleo, los recogía a las 5. Su primer cheque llegó 2 semanas más tarde. Me envió una foto, el cheque enmarcado en la pared de su cocina. El primer dinero que gano en 12 años. Le respondí. El primero de muchos. Estoy orgulloso de ti. En la tercera semana, movió los muebles del salón sin pedir opinión a nadie. Pintó una pared decorativa tras ver un tutorial en línea. Llevó a los niños a comprar útiles escolares con su propio dinero. Compras modestas, pero suyas. Pequeños actos de independencia que construían algo mayor. Cuando la visité para llevar regalos de cumpleaños a los niños, noté los cambios. Nueva disposición del mobiliario, pintura fresca, su portátil en la mesa con hojas de cálculo. Evidencia de una vida independiente en formación. No comenté nada. Solo le pregunté por su trabajo. A mediados de agosto, la situación de Glenn empeoró.
Su gerente en el concesionario Hyundai lo llamó a la oficina. Lo supe después, por Lula. Glenn, has llegado tarde 4 veces este mes. Ayer, un cliente se quejó de que olías a alcohol. Glenn se defendió. Estoy pasando por problemas personales. Resuélvelos fuera del horario laboral. Esta es tu última advertencia. Esa noche, bebió más de lo habitual y llamó a Lula a las 9:47. Ella me contó al día siguiente. Su voz sonaba espesa, arrastrada. Lula, te extraño. Extraño a los niños. Éramos una familia. ¿No podemos? Estás bebiendo, Glenn. No me llames así. Pero él insistió. Todo se vino abajo. Perdí todo. Necesito otra oportunidad. Por favor. Tuviste oportunidades. Muchas. Tomaste decisiones. Yo no puedo arreglarlas. Los niños necesitan a su padre, pero necesitan estabilidad, sobriedad, responsabilidad. Cuando puedas demostrar eso, el tribunal ajustará las visitas. Hasta entonces, esta conversación terminó. Colgó. Al día siguiente, Glenn volvió a llegar tarde. El gerente lo esperaba. Limpia tu escritorio. Se acabó. Desempleado otra vez. Con Glenn en caída y Lula trabajando, me convertí en una presencia habitual después de clases para mis nietos. No por entrometerme, sino por petición de Lula. Papá, ¿puedes recoger a los niños martes y jueves? Quédate con ellos hasta que vuelva del trabajo. Acepté de inmediato. Aquellas tardes se volvieron rutina. Recogía a Ethan y Sophie a las 3, los llevaba a mi apartamento o me quedaba en su casa según la tarea. Ayudaba a Sophie con las tablas de multiplicar usando una baraja, volviéndolo un juego. A Ethan le enseñaba fracciones con porciones de pizza. Luego pedíamos una pizza real para practicar. Sin sermones, solo presencia y paciencia. Durante una de esas tardes, Sophie levantó la vista de su cuaderno de matemáticas. Abuelo, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Elegí mis palabras con cuidado. A veces los adultos toman decisiones que hieren a quienes aman. Tu mamá tomó una decisión valiente para protegerte. Tu papá necesita trabajar en sí mismo, pero ambos te quieren. Y yo también. Ethan, más callado, preguntó, ¿eres rico? Tengo lo suficiente, le dije. Lo importante no es tener dinero, sino usarlo sabiamente y tratar bien a los demás. Sophie reflexionó. Papá tenía un coche bonito, pero no era bueno. Exactamente. Las cosas no hacen buena a una persona. Las acciones sí. Una tarde de agosto, cuando los niños ya dormían, Lula y yo tomábamos café en su cocina. Había estado callada toda la noche. Finalmente habló. He estado pensando en todo lo que pasó, el coche, el divorcio, todo. Esperé. Durante meses pensé que actuabas por venganza, que querías destruir a Glenn por cómo te trató. Levantó la mano antes de que respondiera. Pero al verte estas semanas, dándome espacio, ayudando sin controlar, compartiendo tiempo con los niños sin imponer nada, lo entiendo ahora. No buscabas venganza. Me mostraste una verdad que yo tenía miedo de ver. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Nos salvaste. No solo de Glenn, sino del futuro que no sabía que se acercaba, ruina financiera, destrucción emocional. Me hiciste ver que valgo más de lo que creía. Mi voz salió áspera. Siempre valiste más. Solo necesitabas verlo. Ella tomó mi mano. Lamento haber tardado tanto en entenderlo. Nos quedamos en un silencio cómodo. Afuera, los aspersores del vecino se encendieron. El sonido rítmico entraba por la ventana abierta, marcando una noche ordinaria en una vida que volvía a la calma. Mi nuevo apartamento era modesto pero acogedor. 2 habitaciones, una para mí y otra para mis nietos. Camas gemelas con ropa de colores que Sophie ayudó a elegir. Un estante con libros apropiados para su edad. Un pequeño escritorio para tareas. La cocina era más grande que la del antiguo estudio,
Podía cocinar de verdad. En la sala, un sofá cómodo y fotos familiares en la pared, una del día de apertura de mi ferretería, otra reciente conmigo, Ethan y Sophie en el parque. La tarde antes del 9º cumpleaños de Sophie, decoré el salón, globos morados y plateados, sus colores favoritos. Un pastel casero enfriándose en la cocina, de vainilla con crema de mantequilla. Primera vez que horneaba en décadas. Una pila de regalos envueltos en la mesa auxiliar. A las 4 en punto sonó el timbre. Lula llegó con Ethan y Sophie. Sophie corrió adentro. «Abuelo, ¿tienes globos?» Y me abrazó. Ethan la siguió, más reservado pero sonriente. Lula traía una ensaladera de frutas, miró alrededor. «Papá, este lugar es perfecto para ti». «¿Perfecto para nosotros?», pregunté sonriendo. «Los niños necesitaban un espacio propio cuando se quedan contigo». La celebración fue sencilla, pero genuina. Jugamos un juego de mesa, Ethan ganó, y Sophie protestó divertida. Luego les enseñé un juego de cartas que jugaba de niño, pescado con apuestas de centavos. Sophie adoró el aspecto de apostar. Lula se reía. Cuando llegó la hora del pastel, encendí 9 velas. Cantamos desafinados. Sophie sopló y pidió un deseo que no compartió, pero nos miró a su madre y a mí al hacerlo. El pastel estaba algo torcido, pero sabroso. «El mejor pastel de cumpleaños del mundo», declaró Sophie. «Ethan, más práctico. Está rico. Abuelo, un poco torcido, eso sí. Es el primer pastel que hago en 40 años. Si salió torcido, es un éxito. ¿Podemos hacer uno juntos la próxima vez?», preguntó Sophie. «Claro que sí», respondí. Abrimos los regalos. Un set de arte para Sophie, interesada en el dibujo, y para Ethan un kit de ciencia sobre electricidad. Regalos modestos, elegidos con intención. Sophie me abrazó. «¿Podemos hacer arte juntos mañana?». «Por supuesto». Al final, mientras los niños jugaban con sus nuevos regalos, Lula y yo limpiábamos la cocina. «Están felices», dijo en voz baja. «¿De verdad felices? No recuerdo la última vez que tuvimos una celebración tan tranquila. Sin tensión, sin fingir. Solo familia». «Solo familia», repetí. Más tarde, con los niños viendo una película, Lula me miró directamente. «Debo decir esto bien. No solo nos salvaste de la ruina financiera. Me salvaste de perderme por completo». Intenté restarle importancia, pero continuó. «Déjame terminar. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Aceptando las crueldades de Glenn, enseñando a mis hijos que el dinero importa más que el carácter. Tú me mostraste la verdad, aunque doliera. Gracias a eso, pude reconstruirme como una persona real, no como el adorno de Glenn. Yo solo mostré la verdad. Tú fuiste valiente al actuar. No, tú creaste las condiciones para que pudiera hacerlo, la evidencia, la abogada, la estabilidad financiera. Sin eso, seguiría atrapada, creyendo su versión del mundo. Gracias, de verdad». Le cubrí la mano con la mía. «Eres mi hija. Protegerte no es un favor. Es amor y deber». Desde la sala, Sophie gritó: «Abuelo. Ethan dice que el personaje de la película no puede hacer eso». «Dile que sí puede». Ambos reímos. La gratitud se disolvió en la simple normalidad de una noche familiar. La semana siguiente, fui a ver a un abogado especializado en sucesiones. Establecí un fondo fiduciario educativo para Ethan y Sophie, $500,000 en total, $250,000 para cada uno, destinados exclusivamente a gastos de educación, matrícula, libros y vivienda en instituciones acreditadas. Los fondos serían liberados cuando cumplieran 18 años. Lula sería la administradora hasta que ellos cumplieran 25. También actualicé mi testamento. La mayor parte de mi patrimonio se dividiría entre Lula y mis nietos, con cláusulas que impedían que Glenn pudiera acceder a esos recursos bajo cualquier circunstancia. El abogado revisó todo, confirmó su legalidad y presentó la documentación.
La semana siguiente, invité a Lula a mi apartamento. Le expliqué la estructura del fideicomiso y le mostré los documentos. Sus ojos se abrieron sorprendidos. $500,000 para su educación? Asentí. Tendrán oportunidades que yo tuve que ganarme con esfuerzo. Sin deudas, sin obstáculos financieros. No sé qué decir, susurró. Solo prométeme algo, que les enseñarás a valorar la educación no por el dinero que puede traer, sino por el conocimiento que representa. Te lo prometo, dijo. El sábado siguiente fue un día soleado de septiembre. Recogí a Ethan y Sophie en el Rolls Royce. Ya se habían acostumbrado. Para ellos, ya era simplemente el coche del abuelo. Fuimos a una heladería en Coconut Grove. Sophie me tomó de la mano mientras caminábamos hacia la entrada. Ella pidió helado de chispas de chocolate, Ethan de menta con chocolate, yo de vainilla. Nos sentamos en una mesa al aire libre. El sol de Miami era cálido, pero la brisa del mar lo equilibraba. Sophie, balanceando las piernas, preguntó: «Abuelo, ¿por qué tienes un coche tan elegante?» Me sorprendió la pregunta. «¿A qué te refieres?» «Es que tú no eres presumido, pero el coche es carísimo, ¿no?» Ethan añadió: «Mamá dijo que pudiste comprarlo hace mucho. ¿Por qué no lo hiciste antes?» Pensé un momento antes de responder. Lo compré cuando sentí que era el momento correcto. Tener cosas caras no es malo ni bueno por sí mismo. Lo importante es por qué las tienes y cómo tratas a la gente, sin importar lo que poseas. Sophie asintió, pensativa. Entonces está bien tener cosas bonitas si sigues siendo buena persona. Exactamente. El carácter no lo definen las posesiones, sino las decisiones. Ethan guardó silencio unos segundos. Papá tenía un coche bonito, pero no fue bueno contigo ni con mamá. No lo critiqué. Tu padre tomó decisiones. Todos las tomamos. Algunas llevan a buenos resultados, otras no. Lo importante es aprender de ellas. Sophie terminó su helado. Yo voy a ser buena y tener cosas lindas cuando crezca. Sonreí. Si eres amable y trabajas duro, probablemente lo lograrás. Los llevé de vuelta a casa. Antes de bajar del coche, Ethan se detuvo. Gracias, abuelo. Por todo. No solo por el helado. Por todo. Siempre, le respondí. Los vi correr hacia la puerta donde Lula los esperaba, sonriendo y saludándome. Le devolví el gesto y conduje de regreso. En un semáforo, miré mi reflejo en el retrovisor y permití una pequeña sonrisa. Justicia servida. Familia restaurada. Futuro asegurado. Tarea cumplida. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.